Línea argumental 6 de que sí se puede hablar del término reconquista a la hora de hablar de los hechos históricos acontecidos en España desde la ciencia de la historiografía de España. Pues bien, esta línea argumental tiene el eje en el Islam radical actual, de que sí se puede hablar de reconquista desde su punto de vista, desde el punto de vista del Islam radical actual. De un Islam radical actual reivindicativo de una reconquista de Al-Ándalus por parte de la civilización musulmana, pues estuvieron, ellos consideran, y es un hecho histórico, en la península celtibérica en torno a 8 siglos. Podemos decir unos 781 años, o podemos decir incluso 8 siglos y medio, si tenemos en cuenta no 1492, la conquista de Granada, sino la expulsión de los moriscos en Alpujarra en torno a 1571. Entonces estaríamos hablando de una permanencia, al menos en la zona de Alpujarra, de 860 años. Y desde que se fueron, solo han pasado 5 siglos, unos 532 años, o incluso menos, en la zona de Alpujarra en torno a 453 años. Bueno, estamos grabando en marzo de 2024, estas fechas. Quien visione este vídeo muchos años más adelante, pues cambiarán las fechas, ¿no? Pues bien, lo que queremos subrayar es que desde finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, algunos musulmanes, minoritarios, muy pocos musulmanes, pero algunos, han reivindicado recuperar Al-Ándalus, porque lo consideran suyo. Entonces, desde su punto de vista, les gustaría que hubiese una reconquista de España para el Islam. Y esta reclamación o anhelo tendría más fuerza si los propios andalusíes en su momento, en la Edad Media, tuvieron un anhelo reconquistador, conforme iban perdiendo territorio. Pues bien, para satisfacer esta duda o contestar, nos vamos a basar en Javier Albarrán y su capítulo Una reconquista de la Reconquista, en el libro La Reconquista, la Guerra Santa Peninsular, Ideología y Justificación, donde Javier Albarrán expone la idea de recuperación de Al-Ándalus. Y sí, nos comenta que hay ciertas referencias históricas a la recuperación del territorio, desde el punto de vista de los musulmanes. Anhelo de recuperación que se puede interpretar como la idea de reconquista de Al-Ándalus, o al menos de la existencia de una idea. Para empezar, nos dice Javier Albarrán que hay varias referencias a la recuperación de lugares concretos, como Barbastro, en la crónica de Ibn al-Kardabús, Valencia por los almorávides, en la llamada Crónica Anónima de los Reyes de Taifas, y en el Fath al-Ándalus, o la liberación, o salvación, o rescate de Almería, en tiempo de los almohade al-Mumin. Asimismo, también aparece la idea de la recuperación de todo el territorio andalusí, como en la crónica de 1225 de al-Bají al-Marrakusi. Y además de la idea de recuperación para el Islam del territorio del que se han apoderado los cristianos, aparece también la noción de que ese país, ese territorio que se ha perdido, que se está perdiendo, es por culpa del pecado. En este caso, pecado de los reyes de Taifas. Así, la idea de la derrota por culpa del pecado, la noción de castigo divino a través de la victoria de los enemigos, es tan propia del esquema de ciertos cristianos como de ciertos árabes, bueno, de ciertos musulmanes. Es tanto del esquema providencialista deuteronómico como de la tradición andalusí. Sigue Javier Albarrán comentándonos que Turtusi sugiere una nueva conquista de Al-Ándalus, como la ocurrida siglos atrás, un nuevo Fath, para propagar una vez más la verdadera religión, es decir, una reconquista desde el punto de vista musulmán. A partir de los siglos XI y XII apareció un fenómeno que
se vincula a un cierto discurso de reconquista, o al menos de revivificación o renovación de la conquista. Las fuentes andalusíes, frente al hecho de que el territorio de la península ibérica antes era cristiano, impusieron la memoria de la conquista de los musulmanes y de la expansión del Islam. Recuerdan el hecho de que el territorio peninsular fue conquistado y que por ello los musulmanes son los legítimos soberanos de Al-Ándalus, por derecho de conquista. Recuerdan que Toledo permaneció en el seno del Islam 388 años, casi 4 siglos. Y Javier Albarrán concluye que en las fuentes andalusíes analizadas por Javier Albarrán, está muy presente el discurso de guerra santa y de defensa del territorio. Y también aparece, aunque sea en menor medida, una terminología de recuperación del territorio. Por lo tanto, si en un momento existió un discurso recuperador, un momento en la Edad Media, un discurso recuperador del territorio perdido por el Islam andalusí, y desde su perspectiva andalusí, como legítimos soberanos de Al-Ándalus, entonces el actual Islam, parte, quizá minoritaria, quizá radical, del actual Islam, una parte minoritaria del actual Islam, si se reconocen ellos como continuación ideológica del Islam medieval, entonces, desde su perspectiva, podrían albergar el deseo, el anhelo y hasta la idea de recuperar Al-Ándalus, es decir, España. Por lo que sí tiene sentido, al menos para ellos, para esa minoría del Islam radical que se sienten herederos, conectados con el Islam medieval que estuvo en la península celtibérica, para ellos tendría sentido hablar de reconquista a la hora de hablar de historia de España, enlazándolo con la actualidad. O sea, una perspectiva que conectaría el Islam, cierto Islam actual, con la España andalusí. En teoría y en la práctica acaba aquí la línea argumental 6 de que sí se puede hablar de reconquista a la hora de hablar de lo histórico celtibérico en la ciencia de la historiografía de España desde la perspectiva de un Islam radical si se conectan en sus mentes con la España andalusí. Pues un argumento análogo, no idéntico, se podría hacer trasladándolo a América en el sentido de que nosotros también podríamos, ciertas personas españolas, incluso americanas, podrían reivindicar el uso del término reconquista en un sentido análogo a lo que acabo de decir, pero enfocado en América. ¿A qué me refiero? Pues que desde una argumentación en cierta medida análoga a esto del Islam radical podríamos trasladar a América, pues estamos acostumbrados a pensar en España como la mayoría territorial de la península celtibérica. Lamentablemente, Portugal no sigue el mismo viaje celtibérico, estuvimos 60 años juntos, hace tiempo que ya no, quién sabe en un futuro. Tenemos el caso de Andorra en el norte y el caso de Gibraltar en el sur. Entonces estamos acostumbrados a pensar en España como una parte importante de la península celtibérica. Pero es que durante más de 3 siglos, España no solo fue eso, parte del territorio en Asia y prácticamente gran parte de América, buena parte de América. Sobre todo en ese momento que España y Portugal estuvieron juntos durante 60 años. Finales del 16, principios del 17. En resumidas cuentas, que hubo una España americana. O algunos querrán llamarlo América española. Nosotros no llamamos a América a todo ese continente. En un principio lo llamábamos las Indias, y cuando nos dimos cuenta que no era la India, lo llamamos Nuevo Mundo, en contraposición con el Viejo Mundo que era Europa. Pues bien, en la España americana, en ella, el virreinato de Nueva España, es decir, iba a decir actual México, no, actual México más 2/3 partes de Estados Unidos. Pues si tenemos en cuenta este pasado territorial hispano en América, en alguna mente
podría tener sentido utilizar el término reconquista, volver a conquistar algo ya conquistado en el pasado. Usar el término reconquista en el contexto de la América española, como reivindicación para recuperar el territorio hispano del actual país Estados Unidos de América. Un país que no hay que entenderlo como un producto únicamente anglosajón, más recepción de inmigrantes centroeuropeos y anglosajones e irlandeses. Lo hispano tuvo mucho que ver en la Constitución de Estados Unidos, incluso la nación España. Resumidas cuentas, que en el actual Estados Unidos hay un territorio que fue España, fue español, y para algunos quizá podría tener sentido recuperar ese territorio, si no para España, al menos para México. Porque el actual presidente de México, estoy hablando de 2024, bien que le pida a los españoles y al rey de España que pidamos perdón por lo que por el genocidio que supuestamente se hizo en el actual México, que entonces no había ningún México, pero al presidente de Estados Unidos no le pide que pidan perdón por nada. Para algunos, Estados Unidos entero debería ser un país hispano. Habría que reconquistarlo. Pues demográficamente, quizá poco a poco se va hacia ello. En fin, tampoco queríamos ahora lanzar a la gente a la frontera México-Estados Unidos a tomar lo que les o nos perteneció, pero sí queremos lanzar a la gente a pensar sobre la idea de que lo hispano fue muy importante en Estados Unidos, lo es y tiene que seguir siéndolo, y quizá uno de los futuros, uno de los compromisos sociales de Estados Unidos es convertirse en una gran nación hispana.